Todas las heridas necesitan tener un cuidado adecuado para poder cicatrizar. Por eso es muy importante que hablemos del desbridamiento como un aliado clave para la cicatrización. Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. El día de hoy hablaremos de un importante tema y es el desbridamiento como factor clave en el proceso de cicatrización efectivo de las heridas. El día de hoy contamos con un invitado muy especial para hablarnos de este tema, el Dr. Joan Enric Torra. Él es miembro directivo de la GENAU y es consultor clínico en integridad de la piel y seguridad del paciente. Doctor Torra, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias. Bueno, doctor, para iniciar me gustaría que pudiéramos contarle a todos los que nos están escuchando cuál es el concepto de desbridamiento, a qué se refiere este procedimiento y por qué es tan importante realizarlo para lograr una cicatrización efectiva de las heridas. Bueno, el desbridamiento es una fase muy importante dentro de la preparación del lecho de la herida, Preparar el lecho de la herida para que ésta pueda cicatrizar adecuadamente. Muchas de las heridas a las que nos enfrentamos, lesiones por presión, lesiones vasculares, úlceras de pie diabético, complicaciones en heridas quirúrgicas, son lesiones que generan mucho tejido desvitalizado, tejido muerto. Ese tejido desvitalizado, ese tejido muerto, es un riesgo de infección y es un obstáculo para la cicatrización. Por lo tanto, una acción fundamental es el eliminar ese tejido desvitalizado. Y esto lo hacemos mediante el desbridamiento. Qué importante esto, profesor, porque es una consideración que no se tiene tan aproximada desde el punto de vista clínico. Dentro de la formación médica, especialmente la aproximación al mundo de las heridas es casi nula. Y abordar estos aspectos dentro de todo el conjunto a evaluar no es tan sencillo. Hay elementos que debemos considerar importantes, como el manejo del dolor, qué tanto le puede llegar a incomodar un procedimiento de desbridamiento a un paciente. En su experiencia, profesor, ¿qué nos puede compartir al respecto? A ver, empezando de más general a más específico, el dolor es una variable inherente a las heridas. Cuando preguntamos, y hemos estudiado, pero la percepción de dolor es diferente en cada persona, en base a su experiencia, en base a su umbral de dolor, etc. Entonces, cuando preguntamos a los pacientes acerca de dolor, sorprendentemente lo que nos dicen es que lo que les duele más es hacer cambios de cura. Entonces aquí ya hay un primer mensaje muy importante. Todo lo que sea reducir los episodios de heridas, todo lo que sea espaciar curas, es algo que va a redundar en disminuir el dolor. Sí. Después hay técnicas que pueden producir dolor también. Nosotros trabajamos, yo creo que hay dos grandes revoluciones relacionadas con el dolor también, en el cuidado de heridas. Una es el descubrimiento de la cura en ambiente húmedo. Esto empezamos el año 62, cuando George Winter publicó su primer trabajo demostrando que las heridas que cicatrizaban en un entorno adecuado de humedad cicatrizaban más rápidamente que las heridas expuestas al aire. Después, cuando buscamos explicación a esto, vimos que una de las explicaciones era que un adecuado nivel de humedad en la herida permitía mantener los terminales nerviosos húmedos y dolía menos. Esto por un lado. La segunda revolución en el cuidado de heridas ha sido la aparición de un concepto, el concepto de preparación del lecho de la herida. La preparación del lecho de la herida es un concepto que aparece a finales de los años 90, principio del 2000, cuando aparece la preparación del lecho de la herida, y que se basa en decir que si preparamos adecuadamente la herida, vamos a favorecer la cicatrización. La manera de llevar a práctica la preparación del lecho de la herida se describió magistralmente en un acrónimo que es de 4 palabras, que para mí es fundamental, que es el TIME. El TIME es una manera ordenada de actuar ante las heridas. El TIME nos permite actuar desde heridas más sencillas hacia heridas más complejas, y el TIME nos permite muchas cosas.
nos permite valorar la herida, nos permite establecer objetivos, nos permite medir el impacto de las acciones que hacemos y, muy importante también, el time nos permite posicionar los productos que vamos a tener. O sea, el time es una herramienta que nos sirve para ver qué productos necesitamos y es una herramienta esencial para el tema de formación e investigación, sobre todo para formación. El time contempla el dolor. El time no es solo... Hay una cosa muy importante, nosotros no somos heridólogos, no vemos solo heridas. Yo creo que lo que nos caracteriza a las personas que hacemos práctica avanzada del cuidado de heridas es que nosotros vemos heridas en una persona. De acuerdo, doctor. Algo que me llamó la atención es que se habla que hasta el 60% de las heridas no reciben desbridamiento, con la frecuencia adecuada que se debe realizar, o muchas veces los profesionales de la salud tememos a realizarlo o no lo realizamos frecuentemente. Y acá sería bueno que evaluáramos qué criterios debemos tener en cuenta o qué tipos de heridas se les debe realizar desbridamiento y, por último, qué contraindicaciones tiene este procedimiento que debemos tener en cuenta. En principio, todas las heridas que tengan tejido desvitalizado se tienen que desbridar. Existen circunstancias en las cuales tenemos que ser más rápidos. Por ejemplo, cuando en el pie diabético no podemos demorar el desbridamiento porque las consecuencias pueden ser catastróficas para el paciente. Puede perder una extremidad, una parte de la extremidad. Otra urgencia de desbridamiento es cuando nos encontramos con infección. El tejido desvitalizado no representa necesariamente infección, pero cuando tenemos tejido desvitalizado e infección a la vez, implica que tenemos que ser más rápidos en el desbridamiento. Bueno, profesor, y en el último consenso sobre desbridamiento que salió recientemente, ahorita en julio del 2024, publicado en el Journal One of Care, que es una de las revistas más importantes de heridas, nos habla sobre la importancia de evaluar en un enfoque holístico del paciente, sus condiciones clínicas, su entorno social y de las condiciones que también tiene la herida para poder determinar qué tipo de desbridamiento elegir. Me gustaría que habláramos sobre qué criterios debemos tener en cuenta para determinar si usar un método u otro método de desbridamiento acorde con las condiciones de cada herida. Sí. Aquí habría que matizar una cosa, y es que hay un desbridamiento inicial y un desbridamiento de mantenimiento. O sea, el desbridamiento no es una técnica inicial, solo se hace al principio del tratamiento del paciente, sino que la herida crónica va generando constantemente tejido desvitalizado. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que hacer un desbridamiento inicial y un desbridamiento de continuación. ¿Qué método elegiremos? Pues para elegir el método de desbridamiento tenemos que tener en cuenta muchas variables. Tipo de tejido, si es tejido desvitalizado blando o si es tejido desvitalizado duro, si hay o no infección, si estamos en una zona que está bien vascularizada, en una zona que está mal vascularizada, las posibilidades también de reparación de tejido. Por ejemplo, si no hay aporte sanguíneo, pues no vamos a hacer un desbridamiento radical, porque si no hay aporte sanguíneo la herida no va a cicatrizar. También es importante tener en cuenta el dolor que puede producir y una cosa muy importante que a veces no tenemos en cuenta, que son las preferencias del paciente. Tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente. A todo ello hay que añadirle también las habilidades que tenga el profesional. O sea, hay sistemas de desbridamiento que requieren unos mínimos conocimientos y hay sistemas de desbridamiento que exigen una muy adecuada preparación en el profesional, porque si no podemos hacer más daño que no bien al paciente. Bueno, profesor, ya conociendo el concepto de desbridamiento, las indicaciones, las contraindicaciones de este procedimiento, me gustaría que ahora pudiéramos conversar un poco acerca de la innovación en tecnología en desbridamiento. En los últimos años hemos tenido nuevos productos que han salido, nuevas innovaciones en materia de desbridamiento que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de las heridas. ¿Nos podría contar un poco más acerca de estas nuevas tecnologías? Hoy en día, en el mundo de las heridas, emerge un concepto, de las heridas de larga evolución o las heridas complejas, emerge un nuevo concepto que no es tan nuevo, pero que lo hemos descubierto en las heridas hace 10, 12 años, que es la biopelícula, el biofilm. Entonces, el biofilm
sea, hasta ahora estábamos acostumbrados a ver heridas con tejido desvitalizado, pero hoy en día sabemos que hay heridas que su cicatrización se estanca, que no progresan de una manera adecuada. Entonces tenemos que sospechar de una estructura de defensa de los microorganismos que es la biopelícula, el biofilm. El biofilm lo podemos ver en heridas con tejido esfacelado, con tejido desvitalizado blando, pero a veces también no lo vemos. O sea, en la manera de ver un biofilm sería haciendo una punción por aspiración. Entonces, este es un reto y probablemente nosotros estamos acostumbrados a utilizar el desviamiento cortante o quirúrgico, el desviamiento enzimático, el autolítico, el osmótico, combinándolos para eliminar tejido, pero la aparición o lo que hemos aprendido del biofilm nos representa un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque el biofilm es tremendamente difícil de eliminar y es una amenaza para la herida. Entonces, cuando una herida tiene biofilm, tenemos que hacer un desviamiento radical. El biofilm no se elimina limpiando la herida. El biofilm, por ejemplo, los antisépticos, la plata o incluso los antibióticos tópicos, la misma estructura del biofilm, lo que hacen es, pues los gérmenes que están en la periferia de este biofilm están metabólicamente inactivos, no respiran, con lo cual esos productos no actúan. Entonces, el desvidamiento radical del biofilm, esto es lo que hemos aprendido. Antes probablemente íbamos muy despacio y esto nos implica que las heridas tengan largas evoluciones y es muy importante poder abordar el biofilm. Hoy en día tenemos productos que nos permiten, es el desviamiento químico, el desviamiento con productos que lo que hacen es desecar la herida. En la biopelícula sabemos que un 98% de su contenido es agua, con lo cual el desviamiento químico no lo podemos hacer con cualquier producto, no podemos utilizar cualquier ácido. Entonces hoy en día en el mercado tenemos un producto que lo que nos permite es desecar el biofilm, un sistema que nos deseca esta estructura del biofilm, tanto la matriz de polisacáridos como los gérmenes que están dentro, y que a la vez es muy selectivo porque no afecta al tejido sano, porque es un tejido que tiene menos contenido de humedad. Es muy interesante todo esto, doctor Torra. Teniendo en cuenta lo que ya hemos conversado, me gustaría saber qué opina usted sobre el futuro del desbridamiento. Yo el futuro del desbridamiento lo veo... A ver, la realidad es que nos encontramos ante heridas que tienen evoluciones muy largas y muy tórpidas, ¿no? Entonces, aquí hay una estrategia que está publicada y está definida, que es ser agresivos con el desbridamiento, sobre todo cuando hay biopelícula. No ir poquito a poco, porque es ir yendo poquito a poco con productos que son poco efectivos, lo que nos hacen es postergar esta lesión y hacerla que no llegue a cicatrizar jamás, o que tarde muchísimo tiempo. En este sentido, yo creo que hay que utilizar productos avanzados, como por ejemplo el desbridamiento químico, que nos permite ser radicales, o sea, hacer un reset en la herida, en la biopelícula, dejar la biopelícula a cero, y eso lo que nos permite es, hablando en concepto time, reducir la preparación, el tiempo para la preparación del lecho de la herida. Si yo elimino la biopelícula, tengo la biocarga en la herida a cero, probablemente en algunos casos voy a tener que continuar desbridando, pero ya no tengo esta amenaza de la biopelícula de la infección. Y esto me permite ser más óptimo utilizando otras terapias, que pueden ser desde terapia de presión negativa hasta cura en ambiente húmedo, hasta utilizar, por ejemplo, sustitutos dérmicos o injertos en el paciente. Con lo cual, reducimos tiempo de cicatrización, reducimos consumo de recursos, como es consultas, como es quirófano, etc. Reducimos insumos, como son apósitos y otros materiales, y un tema muy importante cuando hay infección. Estamos reduciendo el uso de antibióticos. Los antibióticos son un problema a nivel de salud pública, y recordar que el entorno de biopelícula lo que hace es que los gérmenes generen resistencias. Los gérmenes, las biopelículas son multiespecie, estas especies buscan una sinergia, no es la agresividad de un germen y la de otros sumados, sino que se multiplican, y esos gérmenes se defienden generando resistencias. Entonces el tema de los antibióticos es muy importante. El tema de los antibióticos es algo que nos tenemos que plantear, porque en un futuro no muy lejano habrán personas que morirán
por enfermedades que hoy en día las podemos tratar con antibióticos por el tema de las resistencias. Entonces es muy importante asociar el concepto biofilm, desbridamiento, resistencias bacterianas, pensando en clave individual, pero también pensando del paciente, pero también pensando en clave salud pública. Así es, profesor. Creo que ese futuro se ve muy prometedor tanto para los profesionales de la salud como para todos nuestros pacientes con heridas complejas y crónicas. En resumen, hoy hemos comentado acerca del desbridamiento, el concepto, las indicaciones y las contraindicaciones que tiene este procedimiento para pacientes con heridas, principalmente heridas de difícil cicatrización. Como también hablamos acerca de las nuevas tecnologías en el futuro del desbridamiento y cómo estas nos pueden ayudar a mejorar este proceso para lograr una buena cicatrización. Muchísimas gracias, profesor Torra, por haber estado hoy aquí con nosotros. Un placer de partir sobre este tema tan interesante y que, insisto, tenemos que perder el miedo a ser agresivos en el desbridamiento, porque si no lo hacemos estamos continuando con el sufrimiento de los pacientes. Los esperamos en un segundo capítulo de este tema tan interesante. Esto es Innovatox, el podcast médico sobre heridas crónicas. Gracias por estar con nosotros.